Carmen huyó por el desierto con un guerrero fugitivo a su cuidado, dejando atrás odio, prejuicios y los gritos de sus perseguidores. Cargaba las heridas del rechazo social y el miedo a que el mundo que abandonó los encontrara. Pero en medio de la desolación, encontró refugio en un guerrero roto y en el amor incondicional de sus hijos, forjando una familia contra todo pronóstico. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? En el vasto y silencioso desierto de Chihuahua, donde la esperanza se seca más rápido que el agua, una mujer caminaba hacia la nada, con 2 vidas pequeñas a su cargo y una tercera creciendo en su vientre. Se llamaba Carmen, aunque sentía que su nombre, como todo lo demás que alguna vez fue suyo, se había convertido en polvo. El sol de 1865 era un martillo inclemente sobre su cabeza, y el aire caliente ondulaba sobre la tierra agrietada, borrando la línea entre la realidad y la desesperación. Cada paso era un esfuerzo. Cada bocanada de aire quemaba sus pulmones. Llevaba a la pequeña Sofía en un rebozo gastado contra su pecho, mientras que Mateo, de apenas 5 años, se aferraba a los jirones de su falda, tropezando más de lo que caminaba. Hacía 2 días que habían abandonado Santa Rosa del Desierto, o más bien, que el pueblo los había expulsado con un muro de miradas frías y susurros venenosos. Desde la muerte de su esposo, una fiebre extraña que nadie pudo explicar, se había convertido en un fantasma, una portadora de mala suerte. Mamá, la vocecita de Mateo era un hilo frágil en la inmensidad. ¿Por qué la gente del pueblo decía que eras mala? Carmen se detuvo, el corazón apretándosele en un nudo doloroso. Se agachó, poniendo una mano temblorosa sobre la mejilla de su hijo, cubierta de polvo. ¿Quién te dijo eso, mi vida? Lo oí. Decían que por tu culpa papá se fue al cielo. Las lágrimas picaron en los ojos de Carmen, pero se negó a dejarlas caer. No podía permitirse ese lujo. No les hagas caso, Mateo. La gente a veces tiene miedo, y el miedo los vuelve crueles. Tu padre fue un buen hombre, y yo lo amaba. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella. El desprecio de los aldeanos la había marcado a fuego. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido que no pertenecía al desierto. No era el silbido del viento entre las rocas, ni el arrastrarse de una serpiente. Era un gemido, bajo y ahogado, tan lleno de dolor que parecía una herida en el propio silencio. El miedo, un viejo conocido, le erizó la piel. Su primer instinto fue tomar a Mateo de la mano y correr en la dirección opuesta. Tenía que proteger a sus hijos, pero el sonido se repitió, más débil esta vez, como la última brasa de una fogata a punto de extinguirse. La compasión, esa parte de ella que se negaba a morir, la empujó a investigar. Dejó a los niños detrás de una roca, pidiéndoles que no se movieran, y avanzó con el corazón martilleándole en el pecho. A unos 100 pasos, la escena la dejó sin aliento. Atado a un poste de madera, clavado en el suelo como un tótem macabro, había un hombre. Era un apache. Lo supo por el pelo largo y negro y los rasgos afilados de su rostro. Aunque era difícil distinguirlos bajo la hinchazón y la sangre seca, estaba semidesnudo, con el torso cubierto de brutales verdugones. Lo habían golpeado, torturado y abandonado allí para que el sol y los buitres terminaran el trabajo. Carmen se quedó paralizada, atrapada en un torbellino de emociones. El pueblo odiaba a los apaches. Los llamaban salvajes, asesinos. Ayudarlos sería una traición, una sentencia de muerte si alguien la descubría. Sería confirmar todas las horribles cosas que susurraban sobre ella. Su mente le gritaba que volviera con sus hijos, que olvidara lo que había visto, que sobreviviera. Pero entonces, el hombre levantó ligeramente la cabeza, y sus labios agrietados se movieron sin emitir sonido. En ese gesto impotente, Carmen no vio a un enemigo. Vio un reflejo de sí misma, un paria, un ser humano despojado de toda dignidad, condenado por un jurado de odio y superstición. La batalla en su interior fue breve pero feroz. El miedo contra la conciencia, la supervivencia contra la humanidad. Finalmente, su mano se movió hacia el pequeño bulto atado a su cintura. Sacó un cuchillo gastado, con el mango de madera pulido por los años. Era lo único de valor que le quedaba de su esposo.
un recuerdo de tiempos más sencillos. Con manos temblorosas que se negaban a obedecerle, se acercó al hombre. No sabía si estaba salvando a un hombre o condenando a su familia, pero ya no podía dar marcha atrás. El filo del cuchillo se encontró con la tensión de la cuerda. La cuerda se dio con un chasquido sordo y el hombre se desplomó en sus brazos. En ese instante, Carmen no solo había liberado a un prisionero, había encadenado su propio destino al de él. La libertad de un hombre se convirtió en la jaula de una mujer. El peso de Yato era abrumador, un cuerpo flácido y febril que se sentía el doble de pesado por el miedo que inundaba el alma de Carmen. Lo arrastró con una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza nacida del pánico más puro y del instinto maternal de proteger, incluso a un extraño. Sus pies se hundían en la arena, y el sol poniente pintaba el cielo de tonos anaranjados y violetas, alargando las sombras hasta convertirlas en dedos acusadores que parecían señalarla desde cada roca y cada cactus. A pocos metros de donde lo encontró, descubrió lo que buscaba: un arroyo seco, una cicatriz en la tierra lo suficientemente profunda como para ofrecerles un refugio temporal. Con un último y desgarrador esfuerzo, los hizo caer a ambos en la zanja arenosa, el impacto levantando una nube de polvo que los envolvió como un sudario. Allí, en el relativo frescor del crepúsculo, el mundo se redujo a los confines de aquel lecho de río muerto. Los niños, acurrucados junto a ella, la miraban con ojos enormes y silenciosos, comprendiendo la gravedad de la situación más allá de sus pocos años. Carmen se arrodilló junto al hombre apache. Su respiración era superficial, un estertor irregular que hablaba de costillas rotas y un sufrimiento inmenso. Con un trozo de tela arrancado de su propia enagua, limpió suavemente la sangre y el sudor de su frente. Se detuvo a observar su rostro. Bajo la suciedad y las heridas, había una estructura ósea noble, pómulos altos y una mandíbula fuerte. No era el rostro de un demonio, como los que describían en el pueblo, era el rostro de un hombre. Fue entonces cuando él abrió los ojos. No eran los ojos de un monstruo, ni los de un asesino. Eran los ojos de un animal acorralado, salvajes y desorientados, llenos de un dolor tan profundo que Carmen tuvo que apartar la mirada. Un escalofrío la recorrió. ¿Había salvado a un hombre o había invitado a un lobo a su frágil rebaño? Por un instante, vio en ellos el reflejo de su propio miedo, de su propia condición de paria. Pero la sed en los ojos de él era un lenguaje universal, una necesidad que trascendía raza y prejuicio. Sin pensarlo dos veces, descorchó su cantimplora. El sonido del agua al moverse en el interior le recordó dolorosamente que era la última que les quedaba. Era el agua de sus hijos. Aún así, acercó la boca del recipiente a los labios agrietados del hombre. Al principio, él retrocedió, un gruñido bajo vibrando en su pecho. La desconfianza era un escudo forjado en una vida de traiciones, pero la necesidad era más fuerte que el miedo. Bebió, tragó con avidez. El sonido de su garganta saciándose fue el único ruido en el silencio del arroyo. Cuando terminó, unas gotas se derramaron por su barbilla. Fue un acto de sacrificio definitivo, un pacto sellado sin palabras. Él la miró de nuevo, y la ferocidad en sus ojos se había atenuado, reemplazada por una chispa de algo parecido a la gratitud. Con voz ronca, apenas un susurro de hojas secas, pronunció una sola palabra: Yato. Mientras tanto, en Santa Rosa del Desierto, la ausencia del prisionero no pasó desapercibida por mucho tiempo. Pedro, un hombre cuya lealtad siempre se inclinaba hacia el peso del oro y que guardaba un viejo rencor hacia el difunto esposo de Carmen, descubrió el poste vacío y las cuerdas cortadas. Sus ojos pequeños brillaron de codicia. Corrió hacia la cantina, el único lugar donde la autoridad y el vicio se daban la mano. «¡Ha escapado!», gritó, abriéndose paso entre los bebedores. «El apache se ha escapado». El alguacil local, un hombre gordo y perezoso, se encogió de hombros. «El sol lo encontrará», dijo sin interés. Pero otros no se tomaron la noticia tan a la ligera. Un hombre de rostro curtido escupió al suelo. «Esto es trabajo para Montoya», dijo, y un murmullo de acuerdo y temor recorrió la sala. El nombre del capitán Ricardo Montoya era una leyenda en la frontera, un hombre que cazaba apaches no por deber, sino por placer. «Recuerdo cuando arrastró a los dos hermanos Quiligua por todo el pueblo solo por robar una gallina», susurró otro.
La crueldad del capitán era tan vasta como el desierto que patrullaba. La noticia de un fugitivo en su territorio era como una invitación personal. En menos de una hora, un mensajero galopaba hacia el fuerte, llevando la noticia que pondría en marcha la cacería. De vuelta en el arroyo, una falsa y frágil calma se había asentado. Yato estaba recostado, respirando con más regularidad. Carmen, sentada junto a sus hijos, sentía el agotamiento hasta los huesos. Quizás, solo quizás, tendrían hasta la mañana para pensar en qué hacer. Por un momento, se permitió cerrar los ojos, solo un segundo. Fue entonces cuando la voz de Mateo, aguda y clara, rompió la quietud. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Mamá, susurró, aferrándose a su falda y señalando hacia el borde del arroyo. Oigo caballos. Carmen se quedó helada, el corazón dándole un vuelco. Aguzó el oído, rezando para que fuera el viento, una alucinación producto del cansancio. Pero entonces también lo oyó, un sonido rítmico, débil al principio, casi una vibración en el suelo. Un tamborileo sordo que crecía en intensidad con cada latido de su aterrorizado corazón. No era el galope desordenado de caballos salvajes, era el paso medido y decidido de jinetes, de cazadores. Habían sido mucho más rápidos de lo que jamás habría imaginado. El sonido de los cascos era aún un murmullo en el viento, pero para Carmen sonaba como el martillo de un juez a punto de dictar sentencia. Ya no había vuelta atrás. Qué difícil decisión la de Carmen, ¿no es así? A veces, un solo acto de bondad puede cambiarlo todo, para bien o para mal. En el desierto, no hay donde esconderse del sol, ni de los pecados de la compasión. El murmullo de los cascos se convirtió en un galope atronador en la mente de Carmen, un sonido que anunciaba el fin. El pánico la habría paralizado, la habría convertido en piedra, pero una mano firme y sorpresivamente fuerte la agarró del brazo. Era Yato, se había puesto en pie, balanceándose por el dolor, pero con una urgencia feroz en la mirada que parecía arder en la oscuridad. Sus instintos, afilados por una vida de supervivencia, habían tomado el control de su cuerpo herido. Ahora, su voz fue un susurro áspero, una orden ineludible. No esperó respuesta. Tiró de ella, obligándola a recoger a Sofía y a agarrar a Mateo, y los guió lejos del falso refugio del arroyo. No corrió hacia la llanura abierta, una trampa mortal bajo la luna pálida. En cambio, se dirigió hacia una pared de roca que parecía infranqueable, un laberinto de sombras y piedras. Para Carmen, era como correr hacia una boca oscura y dentada, pero la alternativa era una muerte segura a manos de los jinetes que se acercaban. El aire quemaba sus pulmones, y el sabor metálico del miedo inundaba su boca. El terreno se volvió una pesadilla. Rocas afiladas como cuchillos rasgaban la tela de su vestido y la piel de sus tobillos. La oscuridad era casi total, salpicada por la luz lechosa de las estrellas, y Carmen tropezaba constantemente, luchando por no soltar a sus hijos. Cada caída era un golpe sordo contra la tierra dura, un sollozo ahogado para no hacer ruido. Yato se movía delante de ellos, no como un hombre herido, sino como un espectro, deslizándose por pasajes que Carmen ni siquiera habría visto. Su conocimiento de aquella tierra hostil era ahora su única esperanza, una verdad tan aterradora como reconfortante. Él era el lobo, sí, pero en ese momento era el único que podía mantener a raya a la jauría. La tensión, sin embargo, encontró su punto más débil en la inocencia. Sofía, agotada, asustada y hambrienta, comenzó a llorar. Al principio fue un quejido bajo, pero pronto se convirtió en un llanto agudo que amenazaba con delatarlos. Carmen la apretó contra su pecho, susurrándole palabras de consuelo que sonaban a mentiras. «Silencio, mi amor. Silencio, por favor», rogaba en un susurro desesperado, meciéndola mientras seguía caminando a trompicones. Por un instante, sintió una oleada de frustración hacia su propia hija, seguida de inmediato por una culpa aplastante. Cada sollozo de Sofía era un martillazo en su conciencia, un eco de su terrible error. Una duda venenosa se deslizó en su corazón. Había condenado a sus hijos por un impulso, por un momento de piedad mal entendida. Miró la espalda ancha y tensa de Yato,
y se preguntó si él los veía como una carga, un ancla que los arrastraría a todos a la muerte. De repente, Yato se detuvo y los aplastó contra la pared de una grieta estrecha. Carmen no entendió por qué hasta que levantó la vista. En la cresta del cañón, muy por encima de ellos, aparecieron luces, antorchas. Media docena de jinetes se recortaban contra el cielo estrellado. Se movían lentamente, peinando el terreno, y sus voces llegaban hasta ellos en fragmentos. «Montoya pagará bien por la piel de ese perro», dijo una voz áspera, seguida de una risa cruel que le heló la sangre a Carmen. Pasaron tan cerca que pudo oler el sudor de los caballos y el humo amargo de un cigarro. Se encogió, haciendo su cuerpo lo más pequeño posible, cubriendo la boca de Sofía con su mano, sintiendo el pánico de la niña vibrar contra su palma. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que los hombres allá arriba podían oírlo. Se concentró en la sensación de la roca fría y áspera contra su mejilla, rezando a un Dios en el que ya no estaba segura de creer. La partida de jinetes comenzó a alejarse. Carmen contuvo un suspiro de alivio que casi se le escapa. Habían pasado de largo. Estaban a salvo, pero justo cuando el último jinete estaba a punto de desaparecer, Sofía, luchando por respirar bajo la mano de su madre, dejó escapar un pequeño gemido ahogado. El sonido fue diminuto, casi insignificante, pero en la quietud del cañón resonó como una campana. Allá arriba, el último jinete detuvo su caballo en seco. El sonido de los cascos cesó. Se hizo un silencio absoluto, más aterrador que cualquier grito. El hombre se quedó inmóvil, una silueta oscura contra la luz de las estrellas. Carmen lo vio girar la cabeza, escudriñando las profundidades del cañón. Incluso vio cómo se llevaba una mano a la oreja, como para escuchar mejor. El corazón de Carmen se detuvo. Cerró los ojos con fuerza, imaginando el rostro de sus hijos, despidiéndose de ellos en la oscuridad de su mente. El silencio que siguió al gemido de la niña fue más aterrador que cualquier grito. Allá arriba, una silueta a contraluz se detuvo, mirando directamente hacia la oscuridad que los protegía. A veces, la mayor suerte no es ser invisible, sino ser insignificante para los ojos del cazador. Allá arriba, en la cresta del cañón, el jinete se quedó inmóvil por lo que pareció una eternidad. El corazón de Carmen latía con tanta fuerza que sentía su pulso en la garganta. Contuvo la respiración, esperando el grito de alarma, el sonido de los caballos girando. El fin, pero en lugar de eso, una voz lejana llegó con el viento, cargada de impaciencia. «¿Vienes o te quedarás ahí toda la noche persiguiendo coyotes?» El jinete dudó un instante más. Luego pareció encogerse de hombros. Espoleó a su caballo y se reunió con el grupo, desapareciendo en la oscuridad. El alivio que inundó a Carmen fue tan abrumador que casi la hizo caer de rodillas. Un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo mientras exhalaba el aire que no sabía que estaba conteniendo. Esperaron en un silencio absoluto durante largos minutos, hasta que el eco de los cascos se desvaneció por completo. Solo entonces, Yato se movió. Con un gesto, los instó a seguirlo. No fueron lejos. Los condujo a una parte del cañón donde una cortina de enredaderas secas colgaba como el cabello de un fantasma. Detrás, oculta a simple vista, había una entrada oscura, una cueva. El interior era un santuario. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y a piedra antigua. Era pequeña, pero lo suficientemente grande como para albergarlos a todos. Mientras Carmen acomodaba a los niños, que cayeron en un sueño profundo y exhausto casi al instante, Yato se encargó de la seguridad. Bloqueó parcialmente la entrada con una roca suelta y luego, con una habilidad asombrosa, preparó una pequeña hoguera en el centro de la cueva, usando madera seca que parecía sacar de la nada. El fuego prendió sin apenas humo, una pequeña llama danzante que proyectaba sombras cálidas y protectoras en las paredes de roca. Por primera vez en días, Carmen sintió que podía respirar. Observó a Yato a la luz del fuego. Se había quitado los restos de su camisa y estaba examinando sus heridas. Con el mismo cuchillo que ella usó para liberarlo, cortó con cuidado algunas hojas de una planta que había recogido por el camino. Las machacó entre dos piedras hasta formar una pasta verde y oscura y se la aplicó sobre los peores cortes de su torso. Carmen, que solo conocía los remedios de la curandera del pueblo, lo miraba con una mezcla de asombro y respeto.
Aquel hombre no era solo un guerrero. Conocía los secretos de la tierra. Era un sanador. Sacó el último trozo de pan seco de su bolsa. Estaba duro como una piedra. Se lo ofreció en silencio. Él lo tomó. La miró a los ojos por un instante y luego, con cuidado, lo partió en dos, devolviéndole la mitad. El gesto fue tan simple y tan profundo que a Carmen se le llenaron los ojos de lágrimas. En un mundo que solo le había quitado cosas, aquel hombre herido y perseguido compartía lo poco que tenía. «Tus heridas», susurró ella, su voz ronca. «¿Son graves?». Él masticó lentamente el pan antes de responder. «He tenido peores», dijo, y una leve sonrisa torció sus labios. «Las del cuerpo sanan. Son las otras las que dejan cicatrices más profundas». Se hizo un silencio, solo roto por el crepitar del fuego. Carmen sintió que era el momento de preguntar. «¿Por qué? ¿Por qué te hicieron esto?». Yato miró el fuego, sus ojos reflejando las llamas. «Oro», dijo finalmente. «Un buscador de oro encontró una veta rica 2 días de aquí. Yo estaba en la zona, comerciando pieles. Nos encontramos, compartimos una comida. Era un buen hombre, viejo y cansado de la vida. Al día siguiente, lo encontraron muerto». Hizo una pausa, el dolor y la rabia endureciendo su mandíbula. «Los hombres de Montoya llegaron al mismo tiempo. Dijeron que yo lo había matado para robarle. Pero fueron ellos, uno de sus tenientes, un hombre con ojos de serpiente. Lo vi matarlo y tomar el mapa y el oro. Me usaron a mí como excusa, como chivo expiatorio para avivar el odio del pueblo y justificar sus patrullas. La historia era tan terrible y tan creíble que a Carmen se le heló la sangre. Era la lógica cruel de la frontera. Yato metió la mano en un pequeño bolsillo oculto en sus pantalones. Sacó un trozo de cuero atado con un cordel. Con dedos cuidadosos, lo desenvolvió. Dentro, había algo que brilló a la luz del fuego. «No soy un asesino», dijo en voz baja, y extendió la mano hacia ella. «Pero soy un luchador». En su palma había un botón de plata. Estaba algo abollado y manchado de sangre seca, pero el grabado era inconfundible. Un escorpión, con la cola levantada, listo para picar. Se lo arranqué de su abrigo durante la pelea, antes de que me dejaran inconsciente. Él sabe que lo tengo. Con un movimiento lento, Yato puso el botón en la mano de Carmen. El metal estaba frío y era pesado. Un trozo de verdad sólida en medio de un mar de mentiras. Al tomar el frío metal, Carmen sintió el peso de la verdad en su mano. Ahora no solo era su protectora, era la guardiana de su inocencia. Una carga casi tan peligrosa como el hombre mismo. En un mundo sin justicia, a veces la verdad es lo único que nos queda. Y qué valiente es Carmen al aceptar protegerla. La confianza es un bien escaso en el desierto, y a menudo se paga con la moneda de la traición. Pasaron 3 días en la seguridad de la cueva, 3 días en los que las heridas de Yato comenzaron a cerrarse y el terror de los niños a disminuir. Pero la seguridad tenía un precio. Sus escasas provisiones se agotaron hasta la última migaja de pan seco. El hambre se convirtió en un dolor sordo en el vientre de Carmen, y ver las mejillas de sus hijos cada vez más hundidas era una tortura peor que cualquier amenaza externa. El botón de plata pesaba en el bolsillo de su falda, un recordatorio constante del peligro que corrían, pero el hambre era un enemigo más inmediato. Yato, conociendo el terreno, les habló de un pequeño puesto fronterizo a un día de camino. No era un pueblo, sino una encrucijada polvorienta, un lugar de paso para comerciantes, buscadores de oro y soldados. Era un riesgo enorme, pero no tenían otra opción. El mercado del puesto fronterizo era un hervidero de humanidad desesperada. El aire olía a sudor, a cuero, a fritanga y a miedo. Hombres de rostros curtidos los observaban con miradas vacías, y los soldados de uniforme descolorido se pavoneaban con una arrogancia perezosa. Era el último lugar de la tierra donde Carmen quería estar. Siguiendo el plan, dejó a Yato y a los niños ocultos en un estrecho callejón entre la herrería y una cantina ruinosa. Yato llevaba un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro y un poncho raído que disimulaba su complexión, pero aún así, su incomodidad era palpable, como un animal salvaje en una jaula demasiado pequeña. Carmen se movió entre la multitud, sintiéndose peligrosamente expuesta. En su mano apretaba su último tesoro,
un pequeño relicario de plata que le había regalado su madre. Lo intercambió con un comerciante de ojos rapaces por un poco de harina, carne seca y unas hierbas medicinales. Con el corazón en un puño, se dio la vuelta para regresar con su familia, y entonces se topó con un fantasma de su pasado. «Carmen, no puedo creer que seas tú». La voz era falsamente amigable, pero a ella se le heló la sangre. Era Pedro, un hombre de su pueblo, que siempre la había mirado con una mezcla de deseo y resentimiento. Sus ojos huidizos la recorrieron de arriba abajo, deteniéndose en su vientre abultado y en el saco de provisiones que llevaba. En el video anterior les conté la historia de una mujer embarazada que rescató a un hombre apache atado a una cerca. En este video, veremos cómo la mujer salva a un hombre apache y qué sucederá después en su vida. «Pedro», dijo ella, su voz apenas un susurro. Intentó sonreír, pero el gesto se sintió como una mueca. «¡Qué sorpresa!». «Sí que lo es. Oí que te habías ido», dijo él, y en su voz había un matiz de acusación. «¿Y qué haces tan lejos de casa? Y con tanta comida?» «Solo estoy de paso», mintió Carmen, intentando rodearlo. «Tengo que irme». Pero la curiosidad de Pedro ya se había encendido. Cuando Carmen se alejó a toda prisa, él no le quitó los ojos de encima. La vio desviarse hacia el callejón oscuro, y aunque no pudo ver con claridad, distinguió la silueta alta de un hombre y las figuras de dos niños. Unió las piezas en su mente. La mujer despreciada del pueblo, huyendo, con un hombre misterioso y una recompensa de 100 pesos de plata por un fugitivo apache. La codicia, un veneno rápido y potente, tomó una decisión por él. En cuanto Carmen y su extraña familia desaparecieron por el otro extremo del callejón, Pedro corrió hacia la cantina, buscando la casaca azul de un soldado de Montoya. El plan era sencillo y brutal. El capitán no estaba allí, pero su teniente, un hombre con una cicatriz en la mejilla, escuchó el relato de Pedro con creciente interés. Un rápido mensaje fue enviado, y la orden regresó con la misma velocidad: que nadie saliera del puesto. Bloquearon el único camino que salía hacia el desierto, colocando a 2 hombres con rifles en el tejado de la oficina del comisionado y a otros 3 fingiendo conversar junto a la salida. La ratonera estaba lista. Carmen y Yato emergieron del laberinto de callejones traseros, moviéndose con la intención de abandonar el peligroso lugar lo antes posible. Todo parecía normal. El sol de la tarde bañaba el camino de tierra en una luz dorada y perezosa, pero cuando se acercaban a la salida, Yato se detuvo en seco. Carmen lo miró, interrogante. Él no dijo nada, pero su cuerpo entero se había puesto tenso. Sus ojos recorrían la escena, notando detalles que para ella eran invisibles. El vendedor de cerámica que guardaba su mercancía con demasiada prisa, la ausencia repentina de niños jugando en la calle, el soldado que estaba apoyado en un poste, intentando parecer relajado, pero con la mano demasiado cerca de su pistola. «Es una trampa», siseó Yato, su voz tan baja que casi no la oyó. En ese preciso instante, como si hubieran recibido una señal, los soldados se movieron. El que estaba apoyado en el poste se enderezó, y los otros 2 se separaron para bloquear el camino. Era demasiado tarde para retroceder. Con un movimiento felino, Yato agarró a Carmen por el brazo, empujó a Mateo delante de él y los arrastró hacia un lado, zambulléndose en el primer callejón que encontraron justo cuando se oía el primer grito de «Ahí están», atrapados en un laberinto de adobe y pánico, con las salidas bloqueadas y los gritos de los soldados acercándose. Carmen miró a Yato, dándose cuenta de que la pequeña paz que habían encontrado era solo el ojo de la tormenta. En medio del caos, a veces el corazón encuentra su propio refugio. La huida del mercado fue una pesadilla borrosa de callejones sin salida, gritos y el sonido de sus propias respiraciones jadeantes. Yato los guió a través del laberinto con una certeza animal, saliendo del puesto fronterizo por una brecha en un muro de adobe que nadie más parecía conocer. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas se negaron a obedecer, adentrándose en las estribaciones rocosas de las montañas. Cuando Carmen pensó que no podía dar un paso más, cuando el mundo se había reducido a un universo de dolor y agotamiento, él se detuvo. Apartó una cortina de sauces resecos y reveló un milagro. Era un oasis, un pequeño paraíso escondido en un hueco de la montaña. Un manantial brotaba de entre las rocas
formando una pequeña poza de agua cristalina antes de desaparecer de nuevo bajo la arena. Alrededor del agua crecían helechos y flores silvestres, un toque de verde vibrante en un mundo de ocres y rojos. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, oyeron el sonido del agua goteando y el canto de los pájaros. Mateo y Sofía, al ver el agua, soltaron gritos de alegría y corrieron hacia la poza, chapoteando con un abandono que le rompió el corazón a Carmen. Aquí, por un breve momento, podían volver a ser niños. Los siguientes 2 días transcurrieron en una calma casi irreal. El peligro no había desaparecido. Seguía ahí fuera, en el desierto, buscándolos, pero en aquel pequeño santuario hicieron un pacto silencioso para ignorarlo. El tiempo se ralentizó, medido no por el miedo, sino por pequeños gestos de una domesticidad improvisada. Carmen observaba a Yato, y el hombre que veía era muy diferente del guerrero herido o del fugitivo desesperado. Veía la paciencia con la que le enseñaba a Mateo a leer las huellas en la tierra, no como un juego, sino como una lección vital, tratando al niño con una seriedad respetuosa que lo hacía sentirse importante. Veía la ternura con la que, una tarde, mientras afilaba una flecha, se dio cuenta de que la pequeña Sofía lo miraba con sus grandes ojos curiosos. Sin decir una palabra, tomó un trozo de madera de sauce y con unas cuantas pasadas expertas de su cuchillo, talló la figura de un pequeño pájaro. Se lo entregó a la niña y la sonrisa que iluminó el rostro de Sofía fue más brillante que cualquier amanecer. Carmen observaba todo esto desde la sombra de una roca, y su corazón se llenaba de una emoción cálida y dolorosa que no se atrevía a nombrar. Era gratitud, sí, pero era algo más. Era admiración por su fuerza silenciosa, por la bondad que se negaba a ser aplastada por la crueldad del mundo. Era un sentimiento que creía enterrado para siempre junto a su esposo. Una noche, mientras la luz del día se desvanecía y el cielo se teñía de un profundo color púrpura, estaban sentados junto al manantial. Carmen estaba llenando las cantimploras. Yato se acercó y se arrodilló a su lado para beber directamente de la poza. Cuando terminó, se secó los labios con el dorso de la mano y se giró para tomar una de las cantimploras que ella le ofrecía. Sus dedos se rozaron. Fue un contacto breve, casi accidental, pero una corriente eléctrica recorrió el brazo de Carmen. Levantó la vista y sus ojos se encontraron. En la mirada de él ya no había solo gratitud o el deber de un protector. Había algo más profundo, una vulnerabilidad que reflejaba la suya. En ese silencio, se dijeron todo lo que no se habían atrevido a susurrar. El reconocimiento de 2 almas solitarias que habían encontrado un ancla en la tormenta. Fue él quien rompió el hechizo, y su voz fue baja y seria, trayendo de vuelta la dura realidad. Montoya no se rendirá, dijo. La huida del mercado lo ha convertido en algo personal. Ya no busca a un fugitivo. Ahora busca a la mujer que lo desafió, a la traidora y a sus hijos. Quiere convertirnos en un ejemplo. La verdad de sus palabras cayó sobre Carmen con un peso ineludible. Ya no era solo una cómplice accidental. Era un objetivo. Ella y sus hijos estaban en el centro de la cacería tanto como él. Mientras la primera estrella aparecía en el cielo púrpura, él le dijo: «Ahora te cazan a ti tanto como a mí». No era una advertencia, era una promesa. Sus destinos, sus vidas y sus muertes estaban ahora inseparablemente entrelazados. En momentos de tanto peligro, el amor a menudo no se expresa con palabras dulces, sino con promesas silenciosas de lealtad. Es hermoso y a la vez desgarrador. ¿No creen? La paz era un lujo demasiado caro, y la noche misma se convirtió en el cazador. Dejar el oasis fue como ser expulsados del paraíso. Carmen sintió una punzada de dolor al darle una última mirada a la poza de agua cristalina, el único lugar en semanas donde sus hijos habían reído sin miedo. Antes de partir, Yato la miró, y en sus ojos oscuros vio reflejada la misma tristeza. No dijeron nada, pero el entendimiento pasó entre ellos. La tregua había terminado. Volvían a la guerra. Viajaron al amparo de la noche. Una procesión de fantasmas moviéndose por un paisaje lunar. La promesa de Yato, «Ahora te cazan a ti tanto como a mí», flotaba en el aire entre ellos. Una verdad tan ineludible como las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo. El plan era atravesar un paso estrecho en las montañas que, según él, los llevaría a un territorio más seguro, lejos de las rutas de patrulla de Montoya. Durante horas, caminaron en un silencio tenso.
solo roto por el sonido de sus propios pasos y el viento que susurraba entre las rocas como voces de advertencia. El paso se fue estrechando, y las paredes de granito se elevaban a ambos lados como murallas de una prisión natural, tan altas que parecían arañar el cielo nocturno. Carmen sintió una opresión en el pecho, una sensación claustrofóbica de estar siendo observada. Una extraña sensación de seguridad comenzó a arrullarla. En esa oscuridad se sentían invisibles, fantasmas moviéndose por un mundo dormido. Fue entonces cuando la trampa se cerró. No hubo una advertencia, ni un grito, solo una repentina explosión de luz. Una antorcha se encendió en lo alto de la pared del cañón, a su derecha, chisporroteando como un ojo maligno que se abría. Luego otra a su izquierda, y otra más, hasta que todo el paso quedó iluminado por un círculo de fuego parpadeante, atrapándolos en un escenario infernal. Figuras de hombres con rifles se recortaban contra las llamas, observándolos desde arriba como buitres pacientes. El mundo de Carmen se encogió hasta convertirse en ese círculo de luz y odio. «Parece que su viaje termina aquí, señora». Una voz retumbó desde la oscuridad al final del paso. Una voz calmada, casi aburrida, pero cargada de una autoridad helada que atravesó a Carmen como un cuchillo de hielo. Era el capitán Ricardo Montoya. La reacción de Yato fue instantánea y visceral. No hubo vacilación. Agarró a Carmen y a Sofía y las empujó con fuerza hacia una profunda grieta en la pared de roca. «No te muevas», le gritó, su voz un rugido bajo que contenía toda la furia del mundo. Antes de que Carmen pudiera decir nada, él ya se había lanzado hacia el centro del paso, convirtiéndose en el único objetivo, una distracción desesperada. El caos estalló. Los hombres de Montoya comenzaron a bajar por las rocas, sus botas raspando la piedra, sus gritos llenando el aire como los aullidos de una jauría. Un disparo resonó en el cañón, la bala impactando en la pared muy por encima de la cabeza de Carmen, haciéndola chillar y encogerse, cubriendo a Sofía con su propio cuerpo. Desde su escondite, solo veía destellos de la batalla. Veía la silueta de Yato moviéndose con una velocidad y una furia increíbles. Un torbellino de puños y pies contra 3, 4, 5 hombres. Oía el ruido sordo de los golpes, el crujido de huesos, los gruñidos de dolor, las maldiciones. Luchaba como un demonio acorralado, no para ganar, sino para comprarles segundos preciosos. Carmen buscó a su alrededor, desesperada, una piedra, una rama, cualquier cosa para ayudar, pero estaba paralizada por el terror y la necesidad de proteger a la pequeña Sofía que sollozaba contra su pecho. En la confusión, el terror se apoderó de Mateo. Llevaba días viendo a Yato como un héroe, un protector invencible. Al verlo ahora rodeado, abrumado, el pánico se apoderó de él. Miró a su madre, su rostro una máscara de miedo y una determinación infantil de ser valiente. Se soltó del vestido de ella y salió a trompicones de la grieta. «Déjenlo en paz», gritó, su vocecita de niño perdida en el tumulto. «Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia». Mateo no. El grito de Carmen fue un desgarro en su garganta, un sonido de pura agonía maternal, pero ya era demasiado tarde. La lucha pareció detenerse por un instante. Como si una señal silenciosa hubiera sido dada, los soldados se apartaron, abriendo un camino. Por ese pasillo de violencia contenida, caminó el capitán Montoya. No corría. Se movía con una calma deliberada que era más aterradora que cualquier grito. Su uniforme estaba impecable, un contraste grotesco con la suciedad y la sangre que lo rodeaban. Ignoró por completo a Yato, que respiraba con dificultad. Rodeado, los ojos fríos y calculadores del capitán estaban fijos en Carmen. Luego, su mirada descendió hacia la pequeña figura temblorosa de Mateo. Con la misma naturalidad con la que se recogería una flor, Montoya se agachó y agarró al niño por el brazo. Mateo luchó, pateando y gritando, pero era como una hoja en un vendaval. El capitán lo levantó en el aire. Se dirigió a su caballo, que un soldado le traía, y montó, colocando al niño lloroso delante de él sobre la silla, sujetándolo con un brazo de hierro. Se giró entonces para mirar directamente a Carmen,
por encima de la cabeza de su hijo. Una sonrisa, fina y cruel como el filo de una navaja, se dibujó en su rostro. El mundo entero de Carmen se redujo a la cara de ese hombre y los ojos aterrorizados de su hijo. «Una lección sobre las consecuencias, señora», dijo Montoya con una sonrisa helada, su voz cortando el caos. «Síganme si quieren volver a ver a su hijo». Se dio la vuelta y se alejó al trote, su silueta y la de Mateo siendo engullidas por la oscuridad del cañón, llevándose consigo el corazón de Carmen. Cuando toda esperanza se pierde, solo queda el coraje nacido de la desesperación. El eco de los cascos del caballo de Montoya se desvaneció, dejando tras de sí un silencio denso y expectante. Los soldados, momentáneamente confundidos por la repentina partida de su capitán, rodearon a Yato. Carmen se quedó de pie, paralizada, un vacío helado donde antes estaba su corazón. El mundo entero se había reducido a la imagen de la espalda de su hijo, desapareciendo en la noche. Por un instante, la nada la consumió. Pero entonces, algo cambió. El fuego de la desesperación no la extinguió, la forjó. El miedo se quemó, y en su lugar quedó una claridad fría y afilada como el acero. Ya no era una víctima, era una madre a la que le habían robado a su cachorro, y se había convertido en la criatura más peligrosa del desierto. Yato también lo sintió. Los soldados lo sujetaban, pero su atención estaba dividida. Con un movimiento explosivo y brutal, se retorció, golpeando a un hombre en la garganta y usando su cuerpo como escudo para desarmar a otro. Antes de que el resto pudiera reaccionar, se zambulló en las mismas sombras que antes los habían atrapado y arrastró a Carmen con él. Ella quería gritar, correr ciegamente en la dirección en que Montoya se había ido, pero la mano de Yato sobre su boca fue firme. «No», susurró él en su oído, su aliento caliente y urgente. «Está jugando contigo, quiere que lo sigas a ciegas. El niño es su garantía, no le hará daño todavía». Su rabia era una bestia contenida, pero sus ojos estaban lúcidos, estratégicos. Señaló con la barbilla hacia unas luces débiles que parpadeaban a lo lejos, en lo alto de una meseta. La vieja misión de San Jacinto. Allí es donde tiene su campamento. En la oscuridad, mirándola a los ojos, vio la misma determinación de hierro que sentía en su propio pecho. «Lo recuperaremos», dijo. No era una pregunta, ni una esperanza. Era un juramento. Pasaron el resto de la noche moviéndose por las sombras, rodeando la posición de Montoya. La misión abandonada era un esqueleto contra el cielo estrellado. Sus muros de adobe se desmoronaban, y la torre de la iglesia se alzaba sin campana, como un dedo huesudo acusando al cielo. Era un lugar de fe olvidada, el escenario perfecto para la justicia corrupta del capitán. Yato, moviéndose como un fantasma, exploró el perímetro. Le explicó a Carmen la disposición del campamento. La mayoría de los hombres celebraban alrededor de una gran hoguera, bebiendo y jactándose. Los caballos estaban atados en un corral improvisado en el lado oeste, y Montoya estaba en el edificio principal, la vieja sacristía, probablemente con Mateo. El plan nació de su desesperación compartida, la fuerza de él y la astucia de ella. Yato se deslizaría hacia el corral, no haría un gran fuego, sino algo que creara más pánico que daño. Cortaría las cuerdas, asustaría a los caballos con el olor de un depredador y los lanzaría en estampida a través del lado opuesto del campamento. Mientras el caos reinara, Carmen tendría su oportunidad. «No puedes luchar contra él», le dijo Yato, su voz una advertencia. «No voy a luchar con las manos», respondió ella, y sus dedos se cerraron sobre el frío botón de plata que guardaba en su bolsillo. La diversión fue más efectiva de lo que habían esperado. Un relincho de pánico, seguido por el estruendo de una docena de caballos, rompiendo su cercado y galopando a través del campamento, convirtió la celebración de los soldados en un caos de gritos y confusión. Mientras todos corrían para controlar a los animales, Carmen salió de las sombras, caminó con una calma que no sentía hacia la luz de la única lámpara que ardía frente a la sacristía. Montoya salió, alertado por el ruido, con una expresión de furia en el rostro. Se detuvo en seco al verla. La arrogancia reemplazó a la ira. «¿Has venido a rogar, señora?» «Es un poco tarde para eso». Mateo estaba dentro, atado a una silla, con los ojos llenos de lágrimas, pero mirando a su madre con una chispa de esperanza. «No he venido a rogar», dijo Carmen,
su voz firme y clara, sin un atisbo de temblor. «He venido a negociar». Abrió la mano. A la luz de la lámpara, el botón de plata con el escorpión grabado brilló con una luz siniestra. Los ojos de Montoya se entrecerraron. Reconoció el botón al instante. Este botón pertenecía a su teniente, continuó Carmen, avanzando un paso. El que realmente mató al buscador de oro. Sé la historia. Y un capitán no puede permitirse un traidor asesino en sus filas. Sería un escándalo. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Le doy el botón, la prueba y mi silencio. Usted me devuelve a mi hijo y nunca volverá a saber de nosotros. La arrogancia de Montoya vaciló. Estaba atrapado entre el asombro por la audacia de aquella mujer y el peligro real que representaba aquella pequeña pieza de metal. La historia podría arruinar su carrera. Se rió, un sonido seco y sin alegría. Una oferta interesante. Extendió la mano. «Dame el botón primero. Devuélveme a mi hijo primero». Por un instante, el capitán quedó paralizado por la indecisión, su mente calculando las probabilidades. Esa vacilación fue el único error que cometió. De la sombra más profunda de la puerta, una figura emergió en silencio. No hubo un grito de guerra, solo un movimiento rápido y letal. Yato rodeó el cuello de Montoya con un brazo, ahogando cualquier grito. Con la otra mano, le arrebató la pistola de la funda. Todo ocurrió en menos de un segundo. En el mismo instante, Carmen corrió hacia adentro, cortando las cuerdas de Mateo con su pequeño cuchillo y abrazándolo con una fuerza feroz. Con Mateo a salvo en sus brazos y Montoya desarmado a sus pies, oyeron los gritos de los otros hombres que regresaban, habiendo controlado por fin a los caballos. Estaban libres del tirano, pero atrapados en el corazón de su fortaleza. El amanecer se acercaba, y con él, su última oportunidad de escapar. ¡Qué mujer tan valiente! ¿Se imaginaban que Carmen tendría el coraje de enfrentarse así a Montoya? A veces, la fuerza de una madre es el arma más poderosa de todas. Algunos amaneceres no solo traen luz, sino que prometen una vida nueva. El caos era su única cobertura, un manto de pánico tejido por ellos mismos. Mientras los hombres de Montoya corrían en la dirección de la estampida de los caballos, Yato actuó con una rapidez fulminante. Empujó al amordazado y furioso capitán dentro de un confesionario en ruinas y atrancó la puerta con una viga de madera podrida. No lo mató. Dejarlo humillado y despojado de su poder era una venganza más profunda y duradera. «Vamos», siseó, agarrando a Carmen de la mano, mientras ella sostenía a un Mateo tembloroso y a una Sofía medio dormida. No corrieron hacia la entrada principal, sino hacia la parte trasera de la iglesia en ruinas, detrás del altar destrozado, donde la fe había sido olvidada hacía mucho tiempo. Una parte del muro de adobe se había derrumbado, abriendo un peligroso boquete que daba al borde del acantilado. Era su única salida. Con un cuidado desesperado, descendieron por la pared rocosa, encontrando asideros que solo la pericia de Yato podía ver en la penumbra. Oían los gritos furiosos a sus espaldas, pero no se detuvieron. Corrieron, tropezaron y se levantaron, impulsados por la adrenalina y la imagen de la libertad. No dejaron de moverse hasta que el primer y pálido resplandor del alba tiñó el horizonte, y los sonidos de la persecución se convirtieron en un eco lejano y luego en nada. La huida se transformó en un viaje. Dejaron atrás el desierto y sus fantasmas, y se adentraron en las estribaciones de las montañas de la Sierra Madre. El paisaje comenzó a cambiar a su alrededor, y con él, algo cambió dentro de ellos. El ocre reseco dio paso al verde terco de los pinos y los encinos. El aire se volvió más fresco, y el sonido del agua corriente se convirtió en una compañía constante en lugar de un milagro esquivo. La lucha por la supervivencia, minuto a minuto, fue reemplazada por el ritmo constante del viaje, una caminata hacia un futuro desconocido pero esperanzador. Durante ese viaje, las heridas del alma comenzaron a sanar. Carmen curaba los cortes de Yato, reabiertos en la lucha, y sus dedos ya no temblaban al tocar su piel. Él, a su vez, cuidaba de ellos con una devoción silenciosa. Una noche, sentados alrededor de una pequeña fogata, Mateo, que ya no veía a Yato con miedo sino con una admiración sin límites, le señaló una estrella particularmente brillante. «¿Cuál es esa?», preguntó. Yato miró hacia arriba, y una suavidad inusual
llenó su rostro. «Esa es la estrella de la mañana», dijo. «Mi pueblo cuenta que es el ojo del Gran Espíritu, el primero en abrirse para vigilar el nuevo día. Dicen que cuando la ves, significa que has sobrevivido a la oscuridad de la noche y que se te ha concedido la promesa de un nuevo comienzo». Mateo escuchaba, fascinado, y Carmen, observándolos a los dos bajo la luz de las estrellas, sintió una paz tan profunda que casi dolía. Ya no eran 4 extraños huyendo juntos, eran una constelación, cada uno una luz para los otros en la oscuridad. Días después, mientras descansaban, Carmen le preguntó por el botón, que él había recuperado de Montoya. «¿Qué pasará ahora?», susurró ella. Yato miró a lo lejos, hacia las tierras que habían dejado atrás. «La verdad tiene una forma de viajar, como el polen en el viento», dijo en voz baja. «Una historia como la nuestra. Un capitán humillado, un apache acusado injustamente, una mujer valiente y una prueba como ese botón. Es una buena historia. Los comerciantes la contarán en sus fogatas. Otros apaches la oirán. Tarde o temprano, llegará a los oídos de alguien con más honor que Montoya». Y así fue. Con el tiempo, la historia de la corrupción del capitán y la traición de su teniente se extendió como un reguero de pólvora. Llegó a oídos de un general del ejército en Chihuahua, quien, más por el orgullo herido de ver a uno de sus capitanes burlado, de tal manera que por un verdadero sentido de la justicia, investigó las acusaciones. El teniente confesó, y el nombre de Yato fue limpiado para siempre en los libros de los hombres blancos, aunque para él, su verdadero honor ya había sido restaurado en el momento en que Carmen le creyó. Después de una semana de viaje, llegaron al final del camino. Tras una última y agotadora subida, se encontraron en el borde de una cresta, y lo que vieron les robó el aliento. Debajo de ellos, bañado por los primeros y gloriosos rayos del sol, se extendía un valle virgen. Era un tapiz de un verde esmeralda, atravesado por un río que brillaba como una cinta de plata. Había bosques de álamos cuyas hojas temblaban como monedas de oro, y laderas cubiertas de flores silvestres. El aire olía a tierra húmeda y a pino. Era un lugar fuera del tiempo, un santuario que el odio y la codicia del mundo no habían tocado. Los niños rieron, un sonido puro y libre que resonó en el aire de la mañana. Carmen sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. Yato se quedó quieto, simplemente respirando, como si estuviera absorbiendo la paz del lugar. Era un hogar. Mirando el valle, Carmen tomó la mano de Yato. Las cicatrices de sus pruebas permanecerían para siempre, pero ya no dolían. Ya no era la mujer abandonada, ni él el fugitivo condenado. Eran simplemente una familia, de pie al borde de su hogar, bajo la promesa infinita de un nuevo amanecer. La historia de Carmen y Yato, que acabamos de compartir, es más que un relato de supervivencia en el duro desierto de Chihuahua. Es un recordatorio de que los actos más valientes a menudo nacen de un corazón compasivo. En un mundo que insiste en separarnos por nuestras diferencias, ellos construyeron un puente con respeto, forjaron una familia con lealtad y encontraron la libertad, no en un lugar, sino en el refugio que se ofrecieron el uno al otro. Su viaje nos deja una lección profunda y sencilla. Al igual que la flor más inesperada que se atreve a nacer en la tierra más seca, un solo acto de bondad puede florecer en el desierto del alma, trayendo vida y esperanza a los lugares más desolados. Tómese un momento para reflexionar sobre esta historia. Piense en las veces que un pequeño gesto, una palabra amable, ha iluminado su propio camino. Si esta historia ha tocado su corazón, considere llevar esa calidez a alguien que hoy la necesite. Y para que esta inspiración no se detenga aquí, a continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de